Atención, fanáticos que viven la Fórmula 1 minuto a minuto como nosotros acá en los polvorines. Lo que nadie se animó a contar sobre el verdadero terremoto interno en Alpine, el secreto que explotará las redes y que tiene a Flavio Briatore al borde del colapso, ha sido revelado por una voz que nadie esperaba. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y donde hoy te traemos la bomba que está haciendo temblar los cimientos de Stone y encendiendo las alarmas en el paddock. El futuro de Colapinto está más claro que nunca, y no es el que Alpine esperaba. El bombazo inesperado. Gasly sale a defender a Colapinto y Briatore queda en shock. La semana había sido un torbellino de rumores, especulaciones y versiones cruzadas. En los pasillos del equipo Alpine, el nombre de Valtteri Bottas comenzó a aparecer con fuerza, como una sombra que se proyectaba peligrosamente cerca de Franco Colapinto. Aunque no había confirmaciones, el ambiente estaba enrarecido. Todos lo sabían, pero nadie lo decía abiertamente. Y como suele pasar en esos momentos, el silencio era más incómodo que cualquier palabra. Sin embargo, fue Pierre Gasly quien decidió romper ese silencio y lo hizo con una frase simple, directa, pero cargada de intención, mucho ruido y pocas nueces. Que fuera Gasly quien diera ese paso no es menor. Dentro del equipo, su voz pesa no solo por su experiencia, sino por su inteligencia a la hora de elegir cuándo y cómo hablar. Podría haberse mantenido al margen como tantos otros, podría haber esquivado la pregunta o simplemente dejar que el fuego se apague solo, pero no lo hizo. Tomó posición y al hacerlo no solo respaldó a Franco, también marcó una línea invisible entre los que están con él y los que dudan, porque en tiempos de incertidumbre la lealtad se vuelve visible y Gasly eligió dejarla clara. Lo interesante fue la manera en la que se expresó. No salió con un discurso ampuloso ni con una defensa sobreactuada. Todo lo contrario. Su tono fue casi casual, como si lo que decía fuera una obviedad, mucho ruido y pocas nueces, repitió como quien se cansa de escuchar siempre lo mismo. Y eso precisamente es lo que convirtió sus palabras en algo tan poderoso. Porque no solo desactivó la especulación, también la ridiculizó, dejó en evidencia lo absurdo de gastar tanta energía en derribar a alguien que, como Colapinto, lo único que hace es trabajar en silencio. La frase de Gasly no tardó en circular en redes, en medios, entre fanáticos. Todos la interpretaron como lo que era, un respaldo público en un momento crítico. Porque si hay algo que pesa más que los rumores, es cuando uno de tus propios compañeros sale a bancarte sin pedir nada a cambio. Y para Franco eso significó mucho. No lo dijo, no lo expresó, pero se notó en la forma en que saludó a Gasly ese día, en la expresión contenida pero agradecida, en ese gesto simple que tienen los que saben que en la tormenta un aliado vale oro. Si este inesperado respaldo te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios tu teoría. El efecto dominó. Como una frase cambió todo el panorama en Alpine. Lo más llamativo fue cómo ese comentario tan simple logró cambiar el tono de la conversación. De repente, muchos que venían alimentando las especulaciones comenzaron a bajar el volumen. No porque Gasly les haya dicho algo agresivo, sino porque su lógica era incontestable. ¿De verdad, alguien creía que Bottas, con todo lo que implica su perfil, iba a llegar como solución mágica? ¿De verdad era Franco el problema cuando el foco debía estar puesto en otras áreas mucho más urgentes? Las palabras del francés fueron como un golpe de realidad, uno suave pero certero. Dentro del equipo, el gesto fue leído con atención. Algunos lo vieron como un mensaje interno, cuiden a los suyos. Otros lo interpretaron como una señal de hartazgo. Gasly, que no es de hablar por hablar, sabía perfectamente lo que generaría y eso fue lo que más impactó. No necesitó dar un discurso para cambiar el ambiente, solo dijo lo justo, como si supiera que el momento pedía exactitud, no exageración, porque en un entorno cargado de presión, la sensatez puede ser más disruptiva que cualquier grito. Franco, por su parte, siguió sin cambiar una coma de su conducta. No salió a agradecer públicamente, no hizo declaraciones emocionales, se mantuvo como siempre, concentrado, sereno, enfocado. Pero los que lo conocen de cerca vieron que algo se había encendido, porque cuando uno siente que no está solo, cuando sabe que alguien lo respalda desde el mismo frente de batalla, la carga se vuelve un poco más liviana. Y esa carga, la de ser constantemente señalado, era algo que Colapinto venía soportando con una entereza admirable. La situación también sirvió para poner en evidencia algo que muchos intuían, pero que nadie decía abiertamente, que dentro del equipo hay tensiones soterradas que en cualquier momento pueden salir a la superficie. Gasly no defendió a Franco porque sí. Lo hizo porque entendió que en ese juego de rumores todos pueden ser la próxima víctima y que si no se frena a tiempo, la desconfianza puede carcomerlo todo desde adentro. Su gesto fue tan político como humano, una jugada precisa, un mensaje para todos. Y así, con una sola frase, Gasly no solo cambió la narrativa, también dejó en claro que en este equipo hay quienes todavía creen en la meritocracia,
en el esfuerzo silencioso, en los proyectos a largo plazo, que no todo está perdido, que hay códigos que se respetan y que cuando las voces externas se alzan con fuerza, a veces basta con que una interna diga lo justo para que todo vuelva a su lugar. ¿Crees que la lealtad de Gasly es un antes y un después para el futuro de Colapinto? Déjanos tu opinión en los comentarios. La ola de apoyo que acorrala a Briatore. El paddock se une por Franco. Después del inesperado respaldo de Gasly, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato, no fue explosivo, pero se sintió como una corriente subterránea que se mueve sin hacer ruido, pero que va modificando el curso de todo lo que toca. En los pasillos del paddock, donde las miradas valen más que las palabras y donde los gestos dicen más que los comunicados, la frase del francés comenzó a abrir grietas en la estructura invisible de los rumores. Y en el centro de todo, Franco Colapinto permanecía sereno, aunque más observado que nunca. Los que hasta entonces habían alimentado teorías sobre su posible salida empezaron a matizar sus opiniones. Ya no era tan fácil soltar frases como quizás no es el momento de Franco o a lo mejor necesitan un perfil con más experiencia, porque ahora sabían que dentro del mismo equipo había alguien dispuesto a poner el cuerpo por él, y no cualquier alguien, Gasly, un piloto con trayectoria, con historia, con peso. Eso hacía que cada comentario malintencionado tuviera un costo mayor, aunque fuera solo en reputación. En paralelo, Franco mantenía su línea sin hablar de más, sin victimizarse. Y esa postura, que para algunos era tibia, en realidad empezaba a ser vista como un signo de fortaleza. Porque cuando todos te nombran y vos elegís no responder a cada provocación, no es porque no tengas nada que decir, es porque sabes que el tiempo, si haces las cosas bien, termina poniéndote en el lugar que te corresponde. Colapinto confiaba en eso, no en discursos grandilocuentes, sino en el trabajo invisible que se hace todos los días sin cámaras ni focos. Los fanáticos, por su parte, hicieron lo que mejor saben hacer, defender a los suyos con pasión. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ediciones de video, de frases sacadas de contexto para transformarlas en banderas de lucha. Mucho ruido y pocas nueces se convirtió en lema, en consigna, en forma de respuesta. Y eso, más allá del impacto emocional, tenía un efecto práctico. Hacía visible que Colapinto no era un piloto más, era alguien que generaba identificación y en un deporte tan expuesto al público, eso vale muchísimo. Mientras tanto, Bottas, el nombre que había detonado todo, se mantenía al margen. No había dicho nada y probablemente no lo haría, no por falta de interés, sino por inteligencia. Sabía que su aparición en escena no había sido decisión suya, sino de terceros, y también sabía que en el fondo su sola presencia mediática ya era suficiente para presionar, pero a diferencia de otros, él no tenía necesidad de alimentar esa narrativa. Había pasado por muchas, y en silencio, parecía entender que a Franco lo estaban poniendo a prueba. Si la presión sobre Briatore te parece justa, deja tu like y compartí este análisis con todos tus contactos. El dilema de Briatore. ¿Cómo manejar la crisis más grande de Alpine? Colapinto, por su parte, lo tenía claro. No era la primera vez que debía demostrar algo. No sería la última. Pero esta vez el contexto era distinto, porque ahora sabía que no estaba solo, que había voces dentro y fuera del equipo que estaban dispuestas a hablar cuando él prefería callar y eso le daba margen, no para relajarse, sino para seguir concentrado, para seguir trabajando, para seguir construyendo. Porque si algo quedó claro después de esa defensa inesperada de Gasly, es que en el mundo del automovilismo, donde la política pesa tanto como la velocidad, un gesto puede valer más que 1000 estadísticas. Y Franco, sin pedirlo, acababa de recibir uno que podría cambiarlo todo. Lo que empezó como una frase suelta en una conversación informal, terminó teniendo un eco mucho mayor del que cualquiera imaginaba. El respaldo de Gasly a Colapinto no solo cambió la narrativa externa, sino que comenzó a revelar grietas internas que estaban cuidadosamente disimuladas en un equipo donde cada palabra se mide, donde cada gesto puede ser interpretado como una señal de poder o debilidad. Ese comentario del piloto francés fue como una piedra en el agua, generó ondas expansivas que alcanzaron todos los rincones del entorno Alpine. No era que el equipo estuviera dividido de forma abierta, pero sí empezaron a notarse diferencias de criterio. Algunos responsables seguían insistiendo en mirar fuera para encontrar soluciones, como si reemplazar una pieza fuera suficiente para cambiar el todo. Otros, en cambio, comenzaron a poner el foco en la estructura, en lo que no se ve, en ese conjunto de decisiones acumuladas que muchas veces terminan señalando al piloto más joven, más expuesto, como chivo expiatorio de un problema que es mucho más profundo. Y ese debate, aunque aún no estallara en público, ya era imposible de frenar. Franco, en medio de todo esto, optó por hacer lo único que sabe hacer con maestría: mantenerse firme, sin exageraciones, sin entrar en provocaciones, sin cambiar su manera de trabajar. Pero lo que más sorprendía a los que lo rodeaban era su capacidad para leer el momento, para entender que a veces el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se deja en evidencia sin decirlo.
Él no necesitaba desmentir rumores, no necesitaba responder a quienes dudaban de su lugar. Todo eso ya lo estaba haciendo su entorno, sus resultados y ahora también sus compañeros. El gesto de Gasly activó una reacción en cadena. Otros miembros del equipo que quizás hasta entonces se habían mantenido al margen, comenzaron a acercarse más a Franco, no con discursos grandilocuentes, sino con cosas pequeñas, una charla más larga, una consulta más detallada, una escucha más atenta, porque a veces basta que uno hable en voz alta para que los demás se den cuenta de lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a decir. Y eso fue lo que logró esa frase. No solo defendió a Colapinto, abrió un espacio para que muchos reconocieran su valor sin temor a parecer parciales. Fuera del equipo, en el mundo del paddock, el comentario de Gasly empezó a ser interpretado también como una crítica a la forma en que algunos directivos estaban manejando la presión. Y en ese juego el nombre de Flavio Briatore, siempre vigilante, siempre presente, aunque no siempre visible, volvió a salir a la superficie. Algunos lo veían como el impulsor de ciertas ideas incómodas, otros como el que debía calmar las aguas, pero todos sabían que si alguien tenía en sus manos el destino inmediato de Franco, era él. Y por eso cada movimiento suyo era seguido con atención casi quirúrgica. Briatore, sin decir una sola palabra públicamente, empezó a moverse con más cautela. Ya no era tan fácil considerar a Colapinto como negociable. Ya no se trataba solo de resultados ni de potencial, ahora había un nuevo factor en juego, el apoyo interno. Y si algo sabe Briatore, es que cuando un piloto empieza a ser respetado por su entorno, su valor se multiplica, no por contratos, sino por influencia. Porque tener a alguien que genera unidad en un momento de tensión vale mucho más que traer a alguien nuevo que puede tardar meses en adaptarse y no conectar con nadie. Mientras tanto, Franco seguía trabajando en silencio. Cada jornada lo encontraba igual. Enfocado, profesional, presente. Pero sus ojos hablaban. Ya no estaban llenos de ansiedad como al principio. Había una nueva serenidad, una certeza construida no desde la seguridad de un contrato, sino desde el saber que había hecho lo correcto, que se había mantenido fiel a sí mismo, que no necesitaba gritar para hacerse escuchar y que incluso en medio del ruido podía dejar que otros hablaran por él. El efecto en los fanáticos fue inmediato. Ver a un piloto respaldado por otro generó una sensación de familia, de equipo real. Gasly es un grande, Franco merece ese respeto, esto demuestra quién es quién, eran algunas de las frases que se multiplicaban por miles. Porque la gente no solo sigue a los pilotos por sus tiempos o sus adelantamientos, los sigue por su historia, por su carácter, por cómo enfrentan la adversidad. Y Franco, sin buscarlo, estaba construyendo una historia de esas que perduran. En privado, algunos medios comenzaron a cambiar el enfoque de sus preguntas. Ya no buscaban a Colapinto solo para preguntarle por su futuro, sino para conocer su visión, para entender cómo se sentía en medio de todo. Y eso, aunque él respondiera con la misma calma de siempre, era una señal de que su figura había crecido, que su presencia ya no se limitaba al habitáculo del auto. Ahora era parte del relato más amplio del equipo, del deporte, de ese universo que mezcla talento con política, presión con resistencia. Y así, mientras los rumores se debilitaban y los respaldos se fortalecían, Franco seguía escribiendo su propio camino. Uno que no dependía del escándalo ni de declaraciones explosivas, uno que se construía paso a paso desde la coherencia, desde la constancia, desde ese tipo de liderazgo silencioso que cuando se asienta se vuelve imposible de reemplazar. En un entorno tan competitivo y expuesto como el Alpine, cuando un joven como Franco Colapinto empieza a acumular apoyos, las tensiones internas no tardan en florecer. Y es en ese momento cuando la calma ya no es posible, que todas las miradas se dirigen a la figura que más poder concentra. Flavio Briatore, siempre polémico, siempre impredecible. Briatore se encontraba ante un dilema que no había anticipado. El plan inicial, evaluar alternativas para el asiento, generar presión, agitar el entorno, ya no tenía el mismo margen de maniobra porque Colapinto, sin confrontar, había ganado terreno. Briatore es un estratega y eso nadie lo duda, pero esta vez su oponente no era un rival político ni un director técnico, era alguien que no jugaba con las mismas reglas. Franco no respondía con agresividad, no buscaba el enfrentamiento, se limitaba a trabajar y a construir su perfil con una paciencia casi quirúrgica. Y ese tipo de adversario, para alguien como Flavio, es el más incómodo porque no ofrece puntos débiles evidentes, no cae en trampas y encima empieza a generar simpatía tanto dentro como fuera del equipo. Un perfil así no se puede mover sin consecuencias. Algunos dentro del círculo cercano de Briatore comenzaron a cuestionar en privado si forzar una salida de Colapinto no sería un error estratégico. El ruido mediático, el apoyo de Gasly,
el respaldo silencioso de los técnicos y la masiva ola de fanáticos que cada vez lo defendían con más intensidad, todo se estaba alineando a favor del argentino. Sacarlo en ese contexto no solo sería difícil de justificar, sino que podría romper por completo la estabilidad interna del equipo. Y si hay algo que Briatore entiende, es que los gestos públicos mal leídos pueden tener un costo altísimo en reputación. El problema, claro, era que la idea de reemplazar a Franco no surgió de la nada. Había intereses, acuerdos, conversaciones, había movimientos que se habían iniciado desde hacía tiempo y que ahora con este nuevo escenario comenzaban a parecer torpes. Cómo desandar ese camino sin perder autoridad, cómo conservar la narrativa de control, sin ceder abiertamente ante la presión del entorno, era una encrucijada complicada. Y lo peor de todo es que Franco nunca pidió nada, nunca se quejó, nunca forzó un respaldo. Eso lo hacía aún más fuerte, porque no había exigencias que desactivar, solo hechos que pesaban por sí solos. Gasly, sin quererlo, había empujado a Briatore a ese rincón incómodo. El respaldo del francés no fue solo personal, fue institucional. Fue una muestra pública de que el vestuario estaba con Franco y eso, en la jerarquía implícita del automovilismo, tiene un valor incalculable. Si el líder dentro del auto te respalda, si los técnicos te valoran y si los medios te tratan con respeto, tu figura se vuelve intocable, aunque no tengas aún todos los pergaminos, aunque aún no hayas logrado todos los resultados esperados, porque el respeto, una vez ganado, no se negocia. Mientras Briatore evaluaba sus próximos pasos, los mensajes de apoyo hacia Colapinto seguían creciendo. No eran solo fans apasionados, eran periodistas, expilotos, ingenieros, incluso figuras vinculadas a otros equipos. Todos coincidían en algo: Franco había manejado la situación con una madurez superior a su edad y esa percepción empezaba a ser compartida incluso por quienes no habían prestado atención a su trabajo. Porque a veces hace falta una crisis para que muchos descubran lo que siempre estuvo ahí. En los días que siguieron, Briatore adoptó una postura más contenida. No hubo nuevas declaraciones, no hubo filtraciones. El equipo bajó el tono. Algunas reuniones internas fueron reprogramadas, otras directamente canceladas. Era como si todos estuvieran esperando que el clima se estabilizara, que el foco volviera al trabajo, a los datos, a la pista. Pero nadie olvidaba que el origen de todo seguía latente, que los rumores no habían nacido solos y que detrás de ese silencio táctico seguía habiendo una tensión que no se resolvería fácilmente. Colapinto, fiel a su estilo, no se dejó arrastrar por esa incertidumbre. Siguió entrenando, siguió participando de los briefings, siguió compartiendo con el equipo como siempre. No buscó revancha ni aprovechó su momento de popularidad para exhibirse. Al contrario, cada vez que tenía una cámara delante, volvía a poner el foco donde siempre lo había tenido, en el equipo. Hay que mejorar el conjunto, todos tenemos que aportar más. No es cuestión de nombres, es cuestión de trabajo. Esas eran sus frases y eso, aunque pareciera simple, era lo que lo elevaba por encima de cualquier estrategia interna. La imagen de Franco, mientras tanto, empezaba a trascender su propio entorno. Ya no era solo un tema para los seguidores del equipo. Su historia comenzaba a resonar en otros contextos, como un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad sin victimismo, de cómo resistir con inteligencia, de cómo hacerse fuerte sin necesidad de gritar. Y en ese relato, cada nueva frase, cada gesto contenido, cada mirada firme sumaba un ladrillo más a una construcción que ahora parecía imparable, porque mientras algunos especulaban con su salida, Franco construía su permanencia, no con contratos, no con amenazas, no con negociaciones, sino con algo mucho más sólido: el respeto. Y cuando un piloto gana eso, incluso Briatore sabe que hay cosas que es mejor no tocar. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Briatore cederá ante la presión del paddock y el apoyo a Colapinto, o intentará una jugada desesperada? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. Se filtró el contrato de Colapinto con Alpine, gritando de terror la cláusula secreta que tiene a Briatore al borde del colapso y a Mercedes frotándose las manos. Fuego. Atención, fanáticos de la Fórmula 1. Si creías que la historia de Franco Colapinto no podía ser más dramática, agárrate fuerte, porque lo que estamos a punto de revelarte es un giro de guión que ni el más audaz de los guionistas se atrevería a escribir. Después de la rajada bestial de Briatore en Austria y el escándalo del GP de Gran Bretaña donde a Franco no lo dejaron correr, el paddock está en ebullición por una filtración explosiva que llegó a nuestra mesa aquí, en Los Polvorines, la capital mundial de las primicias de la F1. Hemos accedido a información exclusiva sobre el contrato de Franco Colapinto con Alpine,
Y lo que descubrimos en sus cláusulas es un bombazo que podría cambiar el destino no solo del pibe de Pilar, sino de todo el ajedrez de la máxima categoría. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te garantizamos que lo que vas a leer hoy te va a volar la cabeza. Prepárate para el dato que tiene a Flavio Briatore al borde del colapso, a Mercedes frotándose las manos y a la afición argentina celebrando en secreto. El día después de la tormenta. Alpine al borde del abismo y un secreto bien guardado. Recordemos el panorama. El equipo Alpine, después del papelón en Silverstone donde el coche de Colapinto se negó a arrancar y las declaraciones de Franco fueron un misil directo a la línea de flotación de la escudería. Esto no es lo que merezco, no me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr, está en la cuerda floja. La imagen pública de la marca francesa, esa que prometía ser humana y desarrolladora de talentos, está por el piso. La presión sobre la dirección, y sobre Flavio Briatore en particular, es insostenible. Los medios globales ya no preguntan si sacarán a Colapinto, sino cuándo y cómo. La narrativa ha mutado. Alpine no solo está perdiendo en pista, está perdiendo la batalla por la dignidad y el respeto. Esto es un desastre, una vergüenza para una marca como Renault. Es el peor manejo de crisis que vi en años, murmura, indignado, un exdirector de marketing de una escudería rival, que prefiere mantenerse en el anonimato para no echar más leña al fuego. La afición argentina, y buena parte del paddock, ya ha elegido bando. El de Franco, el del pibe que se la banca y que no se calla la boca ante la injusticia. Si crees que Alpine está haciendo un papelón histórico, deja tu like y comenta si pensás que merecen esto por cómo trataron a Franco. Pero lo más fuerte llegó cuando, en medio de esta crisis de proporciones épicas, empezó a circular un rumor que ahora podemos confirmar. Hay una cláusula secreta en el contrato de Franco Colapinto con Alpine, un detalle que el equipo francés intentó mantener bajo 7 llaves, pero que ahora, por la presión de las circunstancias y las filtraciones controladas de terceros, sí, te estoy mirando a vos, Mercedes, ha salido a la luz. La cláusula secreta. El as bajo la manga de Colapinto y el dolor de cabeza de Alpine. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia de Franco Colapinto, de ser una tragedia, se transforma en un thriller legal y estratégico que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La cláusula que se filtró establece condiciones draconianas para la rescisión unilateral del contrato de Franco Colapinto por parte de Alpine. Sí, leíste bien. No es tan fácil como te bajo y listo. Fuentes muy fiables, que tuvieron acceso directo al contrato, y que ahora mismo están temblando por las repercusiones de esta revelación, nos confirmaron que la cláusula en cuestión es una verdadera obra de arte legal, diseñada en su momento para proteger la inversión de Alpine en Franco, pero que ahora se ha convertido en su peor pesadilla. Esta cláusula exige que, en caso de que Alpine decida bajar a Colapinto del asiento principal antes de cumplir un número específico de carreras, se habla de al menos 10 grandes premios, el equipo deberá abonar una multa millonaria. No estamos hablando de unos pesos, sino de una cifra astronómica. Se especula que la multa podría rondar los 8 a 10 millones de euros, un golpe durísimo para un equipo que ya tiene la billetera ajustada y que busca desesperadamente reducir costos. Es una fortuna, un clavo que no esperaban tener. Esto es lo que les impide mover ficha tan rápido, nos confió un experto en finanzas deportivas. Garantizar un asiento en un equipo cliente de F1 para la siguiente temporada. Y aquí viene el golpe de gracia. Alpine no solo tendría que pagar, sino que debería asegurarse de que Franco tenga un lugar en la parrilla de 2026, y no en cualquier equipo. Se habla de un equipo que utilice motores Renault o que tenga algún tipo de relación técnica con Alpine. Esto es un dolor de cabeza, porque no hay muchos asientos disponibles y los equipos no están precisamente desesperados por favores de Alpine. Prohibición de fichar a otro piloto junior de la Academia Alpine en ese asiento por al menos 2 años. Esto significa que si bajan a Franco, no pueden simplemente subir a otro pibe de su propia cantera. Tienen que ir por un piloto experimentado de afuera, lo que limita sus opciones y los obliga a gastar más. Espera a conocer el detalle que cambió todo y tiene a Briatore echando humo, y a Mercedes celebrando en secreto. Esto es un clavo, dicen en los pasillos de Enstone. Se les dio vuelta la tortilla. La cláusula era para proteger su inversión, y ahora es lo que los tiene atados de pies y manos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la estrategia de Alpine. Ahora entienden por qué Flavio Briatore, un hombre que siempre va al frente, optó por un silencio incómodo después de la rajada en Austria y porque las explicaciones de Alpine en Silverstone fueron tan vagas. No pueden simplemente deshacerse de Franco sin pagar un precio altísimo. Un precio que, al parecer, no están dispuestos o no pueden afrontar en este momento. Si esta cláusula te parece un genio legal o una pesadilla para Alpine, suscríbete ahora mismo y contanos tu teoría. El efecto Briatore. ¿Un autogol y un aliado inesperado para Colapinto? La rajada de Briatore en Austria, en un principio, parecía una sentencia de muerte para Franco.
Sus palabras hirientes: este nivel de rendimiento ya no es aceptable, y su desafío, entonces, que lo demuestre, fueron un golpe brutal. Pero, irónicamente, esa misma presión desmedida, ese ataque público, es lo que ahora juega a favor de Colapinto. Terremoto en Alpine. Símbolo de choque Briatore furioso y Colapinto al límite. La traición que nadie vio venir y que cambia todo en la F1 Fuego. Atención, fanáticos que viven la Fórmula 1 minuto a minuto como nosotros acá en los polvorines. Si la parte 1 te dejó con la boca abierta y la parte 2 te voló la cabeza con la cláusula millonaria y la movida de Mercedes, prepárense porque la parte 3 de esta saga te va a dejar sin aliento. Lo que parecía un drama de boxes por un auto que no arrancaba, se transformó en una crisis institucional sin precedentes para Alpine, y el foco está puesto en la figura menos pensada. La traición silenciosa ha salido a la luz. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y donde hoy te confirmamos que el ambiente en Alpine es un polvorín a punto de estallar, con Flavio Briatore y Franco Colapinto en el ojo de la tormenta. La explosión silenciosa. El día después de Silverstone que marcó un antes y un después. Recordemos ese fatídico día en Silverstone. Los motores rugían, las cámaras apuntaban a los monoplazas listos para salir. Pero en medio de la tensión, había un coche que no se movía. No era una demora táctica, no era una estrategia, era una pesadilla. Franco Colapinto, el pibe argentino que había acaparado la atención de medios, fanáticos y analistas durante toda la semana, estaba atrapado en un silencio demoledor. El Alpine no arrancaba, y en ese instante, el mundo que había construido en su mente para este día comenzaba a desmoronarse sin siquiera pisar la pista. La escena era surrealista: el coche parado, los mecánicos murmurando, las pantallas repitiendo una y otra vez el mismo plano. Un piloto dentro del monoplaza con la mirada fija hacia adelante. Era como si todo su cuerpo estuviera conteniendo una mezcla explosiva de frustración, rabia y desconcierto. Recuerda un allegado al equipo. Porque una cosa es perder en pista, otra completamente distinta es no tener la posibilidad de competir. Es que te borren del mapa antes de haber dado siquiera un metro. Cuando finalmente Franco se bajó del auto, el gesto en su rostro era difícil de describir. No era enojo desbordado, era algo peor: decepción profunda. Caminó lento, sin mirar a nadie, no quiso romper nada, no gritó, no culpó. Pero cada paso que daba hacia el interior del box era un paso que se sentía como un ladrillo más sobre su espalda, porque sabía lo que vendría después: las preguntas, las suposiciones, las críticas injustas, todo eso sin haber tenido siquiera una vuelta. Y entonces, cuando todos esperaban que se mantuviera en silencio, Franco decidió hablar. No desde el enojo, sino desde la necesidad. Lo hizo mirando al frente, sin titubeos. Y lo primero que dijo fue tan simple como contundente: esto no es lo que merezco. Esa frase lo resumía todo: el trabajo, el sacrificio, la presión. Todo lo que puso sobre la mesa durante semanas para llegar hasta aquí se había derrumbado por una falla que no dependía de él. Y aún así, él estaba dando la cara. Sus declaraciones continuaron, cada palabra más fuerte que la anterior. No me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr. No vine hasta acá para que se me escape la carrera desde el box. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. El ambiente se congeló. Los periodistas dejaron de anotar. Solo lo escuchaban, porque había algo diferente en su tono. No era un piloto frustrado más, era un joven decidido a marcar un límite. Quiero competir. Quiero demostrar lo que puedo hacer, pero si no me deja ni arrancar, ¿cómo se supone que lo logre? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada y todos sabían a quién iba dirigida. No solo a los técnicos, también a quienes toman decisiones, a quienes definen quién se queda y quién se va. Al finalizar su breve pero intensa intervención, Colapinto cerró con una frase que dejó claro que esto no lo detendrá, pero tampoco lo va a olvidar. Voy a seguir, no tengan duda, pero que nadie espere que me quede callado mientras me sacan del juego. Y con eso se dio media vuelta. No necesitaba más. No quería generar polémica, quería respeto, y hoy sentía que se lo habían arrebatado. Si la bronca de Colapinto te atraviesa, suscríbete ahora mismo y deja tu like para mostrarle tu apoyo incondicional. La reacción en cadena, prensa, paddock y el enfado de Briatore. Apenas Colapinto abandonó el micrófono, la reacción fue inmediata. Los medios, que hasta ese momento se habían mantenido en una línea neutral, pasaron a un estado de ebullición. No porque esperaran el accidente, sino porque no esperaban que el propio piloto soltara la bomba. En cuestión de minutos, las palabras de Franco empezaron a replicarse primero los pasillos, luego los grupos de prensa, y finalmente, en todos los portales que seguían de cerca el drama que se estaba viviendo en el seno de Alpine. El argentino,
que tantas veces había evitado declaraciones explosivas, hoy había cruzado una línea y lo había hecho con total intención. Dentro del box de Alpine, los responsables del equipo ya analizaban el daño, no solo técnico, sino también comunicacional. No era solo un coche que no arrancó, era una imagen que quedaba por los suelos, un piloto frustrado, un proyecto joven en crisis, y lo más delicado de todo, la exposición pública del problema con nombre, apellido y responsabilidad implícita. Las frases de Colapinto no eran difusas, eran directas. Pedían explicaciones y ponían en duda la seriedad con la que el equipo lo estaba respaldando. Y aquí es donde la figura de Flavio Briatore entra en escena con toda su fuerza. Briatore, informado al instante de lo ocurrido, no tardó en marcar presencia. No apareció en cámaras, no dio declaraciones públicas, pero hizo llamadas. Muchas, algunas tensas, otras en voz baja. Lo único que se filtró fue su comentario tras escuchar la frase clave de Franco: "Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía". Su respuesta fue cortante: "Entonces, que lo demuestre". Esa frase, simple pero cargada de intención, reveló una grieta que ya se estaba abriendo dentro del propio entorno que debería proteger a Colapinto. La tensión escalaba porque mientras en la pista continuaba la acción, lo que realmente captaba la atención en Silverstone era lo que no se veía. Un piloto que había sido silenciado por su coche, pero que usaba su voz para que el mundo supiera que no iba a ser invisible. Y eso, en un ambiente tan corporativo como este, incomodaba, porque la verdad es algo que muchos prefieren callar. Y Franco, con apenas unas palabras, había decidido todo lo contrario. El equipo de comunicación intentó apagar el incendio. Se redactó un comunicado genérico, sin culpa, sin nombres, sin emoción, pero era inútil. La gente ya había escuchado al piloto, ya se había formado una opinión, ya sabían quién decía la verdad y quién intentaba maquillarla. Y lo más fuerte no era lo que se decía, sino lo que no se decía. Porque la ausencia de respuestas concretas del equipo solo alimentaba la idea de que, en efecto, había algo más detrás de ese coche inmóvil. Si la reacción de Briatore te dejó helado, comenta y suscríbete ya mismo.